Hola a todos, iniciamos esta semana una serie de 3 contactos con algunos de los expertos que se han dado cita en el primer Congreso Internacional sobre Educomunicación que acaba de celebrarse en la ciudad de Segovia. ¿Qué es la educomunicación? Bueno, pues tiene 2 aspectos diferenciados. Por una parte, es la educación a través de los medios de comunicación social, cuestión que, como pueden imaginarse, nos afecta muy de lleno a los integrantes de la aventura del saber, y también trata sobre la educación en medios de comunicación, es decir, en cómo crear espectadores críticos ante lo que nosotros hacemos. Bien, pues vamos a dar paso ya a nuestra primera intervención. Trata de definir qué es la educación a la altura de los tiempos en que estamos. Luego volvemos con Luis García. Me imagino que la educación debe ser una posibilidad que se ofrezca a la gente de entender el ambiente en donde vive, posicionarse en este ambiente, tener las condiciones emocionales, intelectuales y éticas y morales para estar en el mundo, contribuir con el desarrollo de la sociedad en cuanto desarrolla su propia personalidad, su presencia en la sociedad. Entonces la educación es algo importante para uno y para el grupo en que esta persona está. Yo diría o quisiera que fuera todo proceso que ayuda a la persona a crecer como persona, no como profesional, que creo que es lo que hay tendencia a que se haga, ¿no? Y mucho menos como consumidor, sino sencillamente como persona, en lo cual por descontado que entran pues los conocimientos, las habilidades para desarrollarse en la vida desde todos los puntos de vista, profesional, pero también desde el punto de vista personal y social, de interacción social. El concepto de educación en cierta medida sigue siendo el mismo, pero ha sufrido algunas modificaciones. Sigue siendo el mismo en el sentido que la educación está orientada y dirigida al desarrollo integral de la persona, como ser humano, como individuo, como persona, a su individuación, a la posibilidad de ser autónomo, libre, con criterio, con posibilidades de ejercer su opinión en la comunidad, de crear, de recrearse, de mirar, de observar. Todas esas capacidades son las que se adquieren en la educación. Y digo que en ese sentido, la educación a lo largo del tiempo, o sea, el concepto de educación a lo largo del tiempo pretende esto mismo. Hoy día, acompañado de otras posibilidades de ejercicio de todas estas características y en su expresión, en la participación, en el ejercicio de una actitud crítica, vinculado a las tecnologías, vinculado a los medios de comunicación. La educación siempre se ha entendido como preparación para la vida. El problema es definir qué se necesita en la vida y qué es lo más importante. Entonces, yo creo que la educación en el sentido de alfabetización sería la preparación básica para vivir dignamente en la sociedad que a cada uno le toque vivir. Sería el significado que da la UNESCO a la alfabetización funcional. Una capacitación que le permita al individuo ser libre en una sociedad democrática, podríamos decir hoy día. Y esa sociedad, evidentemente, hoy día es la sociedad de la información. De ahí el componente de mediática, digital, que tiene que tener esa preparación básica, y de ahí que hablemos de la alfabetización mediática o la educación mediática. Hoy en día hay que involucrar medios en la educación para que los niños tengan al mismo tiempo que un acceso al empleo, tengan también un acceso a la ciudadanía. Entonces, educación hoy en día tiene que involucrar saber leer, saber escribir, saber contar, pero también saber buscar, saber producir y saber participar. Entonces, estas líneas añadidas, que yo llamo las líneas del momento ciberista, el momento en que muchas de nuestras actividades se hacen primero en línea y después tienen consecuencias o no fuera de línea, esta educación es la que tenemos que fomentar nosotros. Si antes para poder acceder a la cultura uno tenía que saber leer y escribir, hoy tiene que saber utilizar, además de la tecnología escrita y oral, pues la tecnología audiovisual, la tecnología digital. Es decir, que hay cambios tanto en qué contenidos educamos como con qué herramientas culturales accedemos a ellos, ¿no?
Educación tiene dos dimensiones. Una es una generación transmite a otra lo que sabe, y la segunda dimensión es una generación aprende todo lo que puede. El gran cambio histórico es que hasta hoy el mundo era tradicional, bastaba con que los hijos aprendieran de los padres, o sea, una generación a otra, y sin embargo hoy el día nos exige que el mundo se reinvente cada día y por tanto cada generación ha de aprender su propio bagaje cultural. Así que educación es todo esto a la vez. Es un aprendizaje y es una transmisión. Educar significa formar a cualquier ser humano para la sensibilidad, para la creatividad, para la autonomía y para el ejercicio del pensamiento crítico. Para mí es fundamental pensar que la educación en comunicación, lo que en estos momentos denominamos educomunicación, debe servir para formar ciudadanos críticos y fundamentalmente autónomos. En estos momentos en el que las tecnologías de la información y de la comunicación están dando unos recursos o sirviendo unos recursos extraordinarios para que cualquier ser humano pueda beneficiarse de nuevas fuentes y de las viejas y tradicionales fuentes, es absolutamente imprescindible que el profesor se convierta en un facilitador del aprendizaje del alumno. Y ese papel debemos ejercerlo desde la más tierna infancia.